¿Es un águila? ¿Batman? ¿Un extraterrestre? No es nada de eso. Es el hombre polilla. Comencemos. Durante la Segunda Guerra Mundial, yo trabajaba en el área TNT de Point Pleasant, un sitio sombrío donde se fabricaban explosivos para la guerra. No me gustaba ese lugar, pero no tenía otra opción. El trabajo era escaso, y perderlo significaba ser enviado al frente de batalla, algo que temía más que nada. Las instalaciones estaban rodeadas de bosques oscuros, la humedad lo impregnaba todo, y había una sensación constante de peligro en el aire. La guerra no solo estaba en los frentes lejanos, también se sentía en cada rincón de ese lugar. Cada día que entraba en ese complejo, sentía un nudo en el estómago. Había algo inquietante en los largos pasillos grises, en el olor a químicos que se colaba en todo. Lo peor era el rumor que corría entre los trabajadores. Un cuarto oscuro en el que nadie podía entrar. Nadie sabía a ciencia cierta qué sucedía en ese cuarto, pero todos le temían. Una noche, después de una jornada agotadora, un científico del laboratorio se me acercó. Su mirada era extraña. Me pidió que lo acompañara al cuarto oscuro. Quise negarme. Mi instinto me decía que algo andaba mal, pero el miedo a perder mi empleo me obligó a aceptar. Mientras caminábamos hacia el lugar, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Al llegar, la habitación estaba apenas iluminada por una tenue luz parpadeante que apenas dejaba ver lo que había dentro. En el centro de la sala había una silla enorme. El científico me miró y me indicó que me sentara. No te preocupes, es solo un experimento. A pesar de las alarmas que sonaban en mi mente, me senté. Algo en mi interior gritaba que debía salir corriendo, pero las palabras no me salían. De repente, vi cómo el científico se ponía una máscara de gas y comenzaba a manipular unos controles. Antes de que pudiera reaccionar, empecé a sentirme extraño, como si la realidad se desvaneciera lentamente. Lo último que alcancé a ver antes de perder el conocimiento fueron unas polillas enormes revoloteando a mi alrededor y animales con ojos rojos mirándome fijamente. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, algo en mí había cambiado. Mi piel ardía y sentía mi cuerpo extraño, como si no me perteneciera. Intenté enfocarme, y cuando vi mi reflejo en un espejo cercano, el miedo me invadió. Mis ojos brillaban con un rojo intenso, como los de aquellos animales. El pánico se apoderó de mí. Justo en ese momento, el científico entró. Me miró sorprendido, pero no le di tiempo de reaccionar. Sin pensar demasiado, me levanté y busqué la salida. Con una fuerza que no sabía que tenía, lo golpeé y corrí. Escapé de aquel lugar, dejando atrás todo el horror que había experimentado. Pero sabía que algo en mí había cambiado para siempre y que mi vida, desde ese momento, no volvería a ser la misma. Suscríbete. La leyenda del Mothman, o el hombre polilla, tiene raíces profundas en la oscura historia de Point Pleasant. Antes de los avistamientos de esta criatura, la región ya estaba marcada por una maldición. En 1777, el jefe indio, Shawnee Cornstalk, reconocido por buscar la paz, fue traicionado por los colonos mientras intentaba advertirles sobre el peligro de un conflicto inminente con otras tribus. Aunque no deseaba la guerra, la forma en que dejó este mundo fue un acto de brutalidad injustificada. Cornstalk y su hijo fueron encarcelados en el fuerte Randolph bajo falsas acusaciones, y cuando un soldado estadounidense pereció por nativos no identificados, un grupo de aldeanos enfurecidos tomaron represalias. A pesar de no tener pruebas, los soldados ejecutaron al jefe Shawnee y a su hijo. Con su último aliento, Cornstalk lanzó una maldición sobre la tierra.
que esta tierra quede maldita para siempre, que su gente sufra desgracia tras desgracia. Desde ese momento, los habitantes de Point Pleasant experimentaron desastres naturales y tragedias inexplicables. Sin embargo, en 1966, un fenómeno más inquietante comenzó a sacudir al pueblo. 3 sepultureros aseguraron haber visto una figura imponente, de casi 3 metros, con grandes alas y ojos rojos brillantes. Poco después, 2 parejas que conducían por un camino rural fueron perseguidas por una criatura similar. La describieron como mitad hombre, mitad ave, con una presencia sobrecogedora. A partir de esos primeros encuentros, los reportes de avistamientos se multiplicaron. Todos coincidían en la descripción: una figura humanoide de entre 2 y 3 metros de altura, con enormes alas y unos ojos rojos que resultaban imposibles de ignorar. Así nació la leyenda del hombre polilla, y aunque su origen seguía siendo un misterio, una cosa era clara: algo extraño estaba sucediendo en Point Pleasant, y los habitantes empezaban a preguntarse si la maldición de Cornstalk estaba cobrando una nueva forma. Dale me gusta. Hola, un segundo, por favor. Antes de seguir, necesito tu atención. Sí, tú, esto es importante. Me choca hacer esto, pero si no te recuerdo lo importante que eres tú con tu like y suscripción, desapareceré. La única forma en que este canal, el cual es mi casa, permanezca es con tu apoyo. Así que dale like, comenta, comparte, suscríbete. Confío en ti. Bueno, ya no interrumpo y regresamos al documental. La aparición del hombre polilla no solo trajo miedo a los habitantes de Point Pleasant, sino que comenzó a asociarse con tragedias a nivel mundial. La más impactante fue el colapso del Puente de Plata en diciembre de 1967, donde 46 personas sucumbieron. En los días previos al desastre, varios testigos afirmaron haber visto a este ser cerca de la estructura, como si advirtiera sobre la tragedia. A pesar de que Point Pleasant, en West Virginia, fue el epicentro de la leyenda, México también ha sido escenario de avistamientos que vinculan al hombre polilla con eventos trágicos. En Oaxaca, en 2009, durante el brote de gripe A, varios testigos reportaron haber visto una figura alada con ojos rojos sobrevolando la zona. Aunque no hubo evidencia oficial, las personas insistían en que la criatura fue vista en los días previos al brote, lo que alimentó la creencia de que era un aviso de la catástrofe que estaba por venir. En Japón, algo similar ocurrió en 2011, tras el desastre de Fukushima. Después del terremoto y tsunami que llevaron al colapso de la planta nuclear, surgieron relatos de trabajadores que afirmaban haber visto una figura voladora cerca de la instalación días antes del accidente. Las descripciones coincidían: un ser de gran tamaño, con alas inmensas y ojos rojos brillantes. Aunque estos testimonios nunca fueron confirmados por los medios principales, las historias circulaban entre los locales, reforzando la idea de que este ser era una advertencia de desgracias. Junto a estas tragedias, los avistamientos del hombre polilla a menudo estaban acompañados de fenómenos inexplicables. Se hablaba de luces misteriosas en el cielo y de interferencias en radios y televisores, así como la aparición de misteriosos hombres de negro que advertían a los testigos que no revelaran lo que habían visto. Así, la leyenda del hombre polilla se transformó en un fenómeno global, con testigos convencidos de que su aparición estaba relacionada con tragedias. Era un ser de otro mundo,
una advertencia sobrenatural o simplemente un producto del miedo ante lo desconocido. Comenta. A lo largo de los años, diversas teorías han surgido sobre la verdadera naturaleza de esta criatura alada. Algunos investigadores sugieren que no se trata de un ser terrenal, sino de una entidad extraterrestre o ultradimensional. Según estas teorías, este extraño ser no pertenece a nuestra realidad, sino que cruza entre dimensiones, trayendo consigo caos y perturbaciones en el orden natural. Esta hipótesis se apoya en los sucesos paranormales que rodean sus apariciones: luces misteriosas en el cielo, sombras inexplicables y fenómenos electromagnéticos. Otra teoría sostiene que esta criatura es una mutación provocada por los desechos tóxicos en el área TNT. Durante la Segunda Guerra Mundial, el área quedó contaminada con productos químicos que pudieron haber alterado el ADN de algún ser vivo, creando así a esta monstruosidad. John Keel, un periodista que investigó los avistamientos, sugirió que esta mutación explicaría las deformidades y características anómalas de la criatura, como sus ojos brillantes y su capacidad de volar. También hay quienes creen que está relacionado con civilizaciones alienígenas. Algunos testigos aseguran haber visto ovnis antes o después de sus encuentros con este ser, lo que ha llevado a especular que podría ser una especie de explorador o vigilante de otros mundos. Aunque no existen pruebas concluyentes, estas teorías paranormales continúan alimentando el misterio en torno a este enigmático ente. Este ser, sea cual sea su origen, sigue desafiando las explicaciones convencionales. Sus apariciones siempre vienen acompañadas de un aire de misterio, lo que ha permitido que las especulaciones sobre su naturaleza se mantengan vivas en la imaginación de quienes han oído hablar de él. A pesar de las múltiples teorías que rodean al hombre polilla, hay una explicación más lógica que ha ganado fuerza con los años. Muchos expertos creen que los avistamientos no son más que una confusión con aves de gran tamaño, como las grullas o búhos. Estas aves, especialmente en la oscuridad, pueden parecer más grandes de lo que son, y sus ojos reflejan la luz de manera que parecen brillar en rojo, lo que coincide con las descripciones de este extraño ser. Además, el efecto de la histeria colectiva jugó un papel importante. Después de que los primeros testigos reportaran sus encuentros con el hombre polilla, muchos otros comenzaron a verlo, ajustando sus relatos para coincidir con las versiones que ya circulaban. El libro de John Keel, The Mothman Prophecies, también contribuyó a expandir el mito. Keel documentó los avistamientos y los rodeó de teorías paranormales y catástrofes, sugiriendo que el hombre polilla era un presagio de desastres. A medida que más personas leían el libro, los relatos se modificaban para encajar con las historias que Keel describía. Al final, la leyenda del hombre polilla podría no ser más que una combinación de malentendidos, aves comunes y la imaginación humana desbordada por el miedo. Pero, como sucede con muchas leyendas, la verdad puede quedar sepultada bajo el peso de los mitos, y este ser fantasioso seguirá siendo un misterio que muchos prefieren no resolver del todo. Ya sabes, cuida a las polillas que hay en tu casa. No vaya a ser que ocurra una desgracia. Ya en serio, dale like, comenta. Me urge leer tus ideas para hacer más videos. Hasta la próxima.